Sean todos bienvenidos, pues una vez más la misericordia de Dios se manifiesta con nosotros y tenemos la oportunidad de verlos, tenemos la oportunidad de estar reunidos en su nombre, pues esperando que Dios hable a nuestra vida, que Dios sea el que esta mañana hable a cada uno según la necesidad que traigamos, ¿verdad? Pues dice la palabra de Dios que muchos fueron los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Bueno, aquí estamos por la misericordia de Dios. Tú has sido escogido de parte de Dios y hoy estás aquí. Dispón tu mente, tu corazón a que Dios hable a tu vida, hable a nuestra vida y podamos salir bendecidos de este lugar, ¿verdad? Podamos salir edificados. Vamos a Efesios 2. Efesios capítulo 2. Hoy vemos muchas ausencias, ¿verdad? Hoy vemos que hay muchas sillas vacías, pero no te preocupes, Dios está en medio de nosotros. Que el Espíritu Santo sea el que nos venga a fortalecer hoy. Efesios 2, versículo 1 al 7. Y la bendita palabra de Dios dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, conociendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Ahora pedimos la unción de tu Santo Espíritu para poder entenderla, para poder comprenderla, para poder discernirla, Señor. Padre, de nada serviría hacer todo un preparativo, Señor, si tú no vienes y edificas nuestra vida a través de esta palabra. Padre, toma el control de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestro corazón, y podamos, Señor Jesús, transmitir lo que tú quieres que entendamos a través de estos versículos de tu palabra, Señor. Quita todo estorbo de nuestra mente y de nuestro corazón en esta hora, Señor, y estemos atentos a tu palabra, Señor. Estemos atentos a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Pues como vemos, el apóstol Pablo le estaba mandando esta carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, porque pues quería que ellos estuvieran muy conscientes de las bendiciones que Dios
les había dado. Y en estos 7 versículos, Dios nos está tratando de hablar de 3 diferentes etapas en la vida del cristiano, claramente marcados en estos 3 textos, en estos 7 textos, perdón. Hoy queremos hablar de estas 3 etapas en la vida de un cristiano, ¿sí? Hoy miraremos a nuestro interior, hoy miraremos cómo estamos, qué hay en tu corazón, qué hay en tu vida. ¿Sí? ¿Estamos viviendo a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros? Necesitamos nosotros examinarnos a nosotros mismos y mirar ese pasado, este presente y el futuro que te espera, el futuro que nos depara a cada uno. ¿Sí? Entonces, necesitamos ir al pasado, hermanos, para, pues con humildad, mirar si ya quedó atrás, porque tristemente a veces ese pasado nos persigue. Tristemente a veces ese pasado está ahí a flor de piel, está a flor de labios. ¿Sí? Y con nuestros labios, con nuestra boca podemos decir, sí, ya quedó atrás. Pero a veces no se te ha olvidado, ahí está. No se te ha olvidado de dónde Dios te sacó. Y necesitamos mirar si realmente tú ya dejaste atrás eso, si ya se te olvidó, ¿sí? Y de qué manera Dios te sacó de la vida que llevabas. Pero también necesitamos mirar a nuestro presente para ver qué tanta gratitud tienes con Dios. ¿Sí? ¿Qué tanta gratitud tienes por todo lo que Él hace? Y lo más importante, si estás viviendo, si estamos viviendo de acuerdo a esa obra redentora que Dios ha hecho con muchos de nosotros. ¿Sí? Si realmente está muy presente en nosotros lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 14:8, dice que si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. O sea que si vivamos o muramos, ¿cuál es el propósito? Que seamos de Él, ¿sí? Que estemos firmes en Él. Ese es el propósito de lo que decía el apóstol Pablo, ¿sí? Pero también necesitamos mirar a ese futuro. ¿Qué te espera? ¿Qué nos espera si permanecemos fieles a Cristo? ¿Sí? ¿Qué nos espera en el futuro si le fallamos a Cristo? Porque puede haber las 2 opciones, ¿verdad? Puede haber que alcancemos la promesa o que nos quedemos nada más en eso, esperando una promesa y no lo logremos. El apóstol Pablo decía o les dice a los romanos ahí en el capítulo 13, versículo 11, dice, conociendo ya el tiempo. O sea, conociendo el tiempo. Y hoy más que nunca necesitamos estar bien conscientes del tiempo que estamos viviendo. Que aquí, ahorita, aquí en la tierra, no tenemos nada seguro. Nadie está seguro. ¿Sí? Hoy estamos, mañana, pues quizás no. ¿Sí? Hoy está sano, pero no sabemos si mañana podemos contagiarnos con esta enfermedad. Hoy estamos aquí mirándonos unos a otros, pero no sabemos si podemos sufrir un accidente en el regreso a casa o en el transcurso de la semana. ¿Cuántos y cuántos hemos visto un día y al día siguiente ya no los vemos? Bueno, el apóstol Pablo decía, conoce el tiempo que estás viviendo, conociendo este tiempo.
¿verdad? ¿Cuántos viven confiados? Tenemos mucho tiempo todavía para buscar a Dios. Tenemos mucho tiempo para después arrepentirnos, después volvernos a Dios. ¿Estás seguro de eso? Hoy en día no estamos seguros. Hoy en día nada tenemos seguros, ni la salud con esta pandemia que asedia la humanidad, ni la seguridad social, ¿no? Países que hace tiempo estaban con una paz, una tranquilidad, hoy están viviendo fuertes violencia política, pública, económica. Y el apóstol Pablo dice, conociendo el tiempo. O sea, ¿qué quería dar a entender a los romanos? Está muy presente lo que estás viviendo, ¿sí? ¿A dónde? Aquí ahorita. Si a nosotros nos ha tocado estar aquí en este estado de Hidalgo, pues necesitamos conocer el tiempo que estamos viviendo también, ¿verdad? Por eso es necesario que meditemos en esta palabra que hoy acabamos de leer. Y decía el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo en este texto? El segundo dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos tres pasajes, estos tres textos nos está hablando del pasado de una persona que ahora se ha convertido a Dios. O sea, el pasado de un cristiano te los está describiendo en estos tres textos. Porque dice, estábamos muertos en esos delitos, en esos pecados, dice. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Muchos estábamos llenos de robo, de borrachera, de lujuria, de adulterio, de mentiras. ¿Sí? Y todo eso éramos algunos de nosotros. ¿Cuál era nuestro motor de vida? Lo que este mundo estaba trazando en nosotros. Estábamos conforme al mundo, conforme al molde de este mundo. Y en nosotros estaba el espíritu de Satanás, como dice la palabra a través del apóstol Pablo. El espíritu de Satanás estaba dentro de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque había rebeldía en tu vida. Había esa rebeldía que se oponía en contra de Dios. Había blasfemia. Eras enojón, iracundo. Algunos éramos flojos, éramos mal hechos ahí. Estábamos con el espíritu de Satanás. ¿Sí? Éramos sus esclavos. Pues hacíamos lo que a él le agradaba. Eso era lo que hacíamos. ¿Sí? O sea, nuestra vida estaba centrada en este mundo. Amábamos el mundo, como dice el apóstol Juan allá en el primera de Juan 2, 15 y 16. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo está diciendo, anduvisteis en otro tiempo, dice. O como queriendo dar a entender, bueno, eso eras antes. Espero que ya no lo seas de esta manera. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cómo amabas al mundo? ¿O lo sigues amando? Fíjate, el apóstol Juan
Primera de Juan 2, 15 y 16. Dice, no améis al mundo. El apóstol Pablo estaba dando por enterado que ya lo habías dejado, que ya lo has dejado. Y el apóstol Pablo dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y a veces nosotros queremos darle tantas vueltas a estas verdades, pero es que ¿qué es el mundo, hermano? ¿Qué es el mundo? Pues la misma palabra te contesta, ¿sí? Todo lo que hay en el mundo, dice el 16, ¿sí? ¿Qué es el mundo? En el 15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y te digo, luego a veces nosotros queremos espiritualizar este tipo de textos y queremos decir, bueno, hermano, es que no he entendido lo que es el mundo. Y dice, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es el mundo? Pues los deseos de la carne, ¿qué es? La buena vida, hermano. Las buenas cosas. Tu carne quiere tener una buena vida llena de lujos, tener de todo, tener buena comida, ¿sí? Eso es lo que la carne desea. Los ojos, pues todo lo que ve, tener ropa de marca, buenas cosas, joyas, mujeres, hombres guapos, mujeres guapas, carros de lujo, una mansión por casa. Eso es lo que nuestros ojos deseaban o desean, ¿sí? La vanagloria de la vida, ay, mira qué buena es esta mujer, mira qué bueno es este hombre, mira qué bueno es en su profesión, qué buen mecánico es, qué buen herrero es, qué buen profesionista es. La vanagloria de la vida es que el mundo hable bien de ti, ¿sí? Y nuestra mente y nuestro corazón estaban centrados en esto. Estaba cautivado por el Dios de este siglo, ¿sí? Y estando en esta condición, pues hermanos, como que no se tiene muy buen razonamiento, ¿verdad? El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios 4:4, fíjate lo que dice el apóstol Pablo acerca de esta condición. Dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. O sea, para que no les resplandezca, estando en esta condición, ¿cuándo se interesan? Cuando teníamos todo en el mundo, cuando te deleitabas en el mundo, ¿qué te llamaba la atención ir a una reunión? ¿Te llamaba la atención de buscar de Dios? No, en esta condición no se razona, pues a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿verdad? Y en esa condición, dice el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 36, que merecíamos la ira igual que los demás, dice. En esa condición merecíamos la ira igual que los demás. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo una vida agradable a nuestra carne, agradable. Por eso el apóstol Pablo dice, en esos tiempos anduviste en otro tiempo, ¿sí? Y lo reafirma en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero eso el apóstol Pablo está diciendo, bueno, todos, creo que la mayoría pasamos por esta etapa, a menos de que hayan
hayan algunos nacido en cuna cristiana y hayan permanecido fieles a Dios, ¿sí? Pero la mayoría, dice, éramos igual que los demás, ¿sí? Pero ahí se está refiriendo a esa vida que tenías antes de conocer a Dios. Pero ahora, fíjate, dice ahora el presente de nosotros, ¿cuál es? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces dice el apóstol Pablo, bueno, mira, eso eras antes, a hoy tienes que ser esto. ¿Por qué? Porque Dios dice que es rico en su misericordia. Te buscó hasta donde estabas. Te buscó hasta encontrarte. Tú no lo buscaste. Tú no tomaste la iniciativa. Él fue el que tomó la iniciativa. ¿Por qué? Porque te ama mucho. Por su gran amor, dice. Por su gran amor con que nos amó. ¿Sí? Nos cautivó, nos cambió. Y al mirar lo que Él hizo por ti, ¿tienes todavía argumentos para decir, pues sigo amando al mundo? Nos deja sin argumentos, hermano. ¿Dónde está el argumento para poderle decir, no quiero caminar a tu lado? ¿Sí? No quiero hacer tu voluntad. Estando, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, en esa condición en que te encontrabas, en que nos encontrábamos, no miró tu condición. Sí. Lo que miró es la necesidad que tenías de que Él se revelara a tu vida. Y Él lo hizo. Él vino y cambió nuestra vida. Sí, de la muerte que andábamos, ¿sí? Nos dio vida juntamente con Él. ¿Y sabes por qué? Porque todo aquello que impedía una reconciliación contigo, conmigo, todo eso que nos impedía relacionarnos con Él, esos delitos, esos pecados, esas amarguras, ¿sí? Ese robo, esos adulterios que a lo mejor teníamos, todo eso que nos acusaba, que estaba como testigo. Ay, ¿cómo vas a volverte a Dios? ¿Cómo crees que Dios te va a perdonar todo eso que venías haciendo? ¿Sí? ¿Cómo crees que Dios va a quitar de tu vida todo eso? Bueno, Él vino con ese gran amor que nos amó y dice que tomó todo eso que te acusaba, toda esa acta que tenía el diablo ahí escrita en tu vida. Mira, tú eres un amargado, eres un adúltero, eres un borracho, eres un mal hecho, eres esto, eres un ratero, eres un blasfemo. Todo eso, el Señor Jesús, esa acta que tenías en contra tuya, la tomó, dice la Escritura, Colosenses 2:14, dice que fue y la clavó en la cruz del Calvario. Ahí fue y la clavó, ¿sí? Y ahora estás libre, ahora estamos vivos para Cristo, porque todo lo hizo nuevo. Todo lo hizo nuevo el Señor. Y así lo dice la palabra, el apóstol Pablo, segunda de Corintios 5:17, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Aquí todas son
las cosas todas son hechas nuevas. O sea, Dios no agarra y nada más te cambia la ropa y vas a seguir siendo el mismo. No, Dios no viene y trata de disimular tu condición. Él dice que vino y hizo todas las cosas nuevas. Y ahora de esa mujer amargada, ahora hizo una mujer alegre, ¿sí? Una mujer positiva, una mujer, un hombre positivo que ya no está amargado en contra del mundo, ni en contra de sus padres, ni en contra de sus familias. Ahora esa persona habla de lo que Dios ha hecho en su vida. Sí, no te cambió únicamente una cosa, todo tu carácter, tu forma de ser, tu mente, tu corazón, cambió tus metas, tus ideas. Sí, a lo mejor antes querías ser un próspero empresario, un gran comerciante, muchas cosas querías tener, una camioneta de lujo, una casa de lujo. No, Él vino y cambió ideas, cambió tu visión, cambió tu forma de hablar, porque a lo mejor antes decíamos 2, 3 palabras normales y decíamos 2, 3 groserías. Y hoy Dios vino y lo cambió. Hoy ya no es así. Él no hace las cosas a medias, Él las termina. Esa nueva vida es el resultado de su gracia. Sí, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer, hermano. No, bueno, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. No. Dios es el que pone el querer como el hacer en ti. Entendamos esto. Entonces ya me voy a portar bien. No, hermano. Dice, por su gracia eres salvo. Por ese favor inmerecido. Y más adelante lo vamos a entender, ¿sí? Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, la muerte física ya no es un impedimento para estar con Él. Porque ahora la promesa es que si mueres, te vas con Él. No te vas a un lugar a esperar a que un día estemos con Él. No, inmediatamente, hermano. Te vas con Él porque esa es su gracia, esa es su voluntad, ¿sí? Entonces, de estar muertos sin Él, ahora hay una vida, hay una esperanza. Y todo esto fue posible mediante su muerte en la cruz por nosotros, ¿sí? Que en otros tiempos vivíamos lejos, estábamos lejos, dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro 2:10, dice que estábamos muy lejos. Mira, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:10 dice, vosotros, fíjate, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, pasado y presente de un cristiano. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice. Sí, esa es la vida que acabamos de ver en el versículo del 1 al 3, pero ahora dice, sí, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora sois pueblos de Dios. ¿Sí? Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Retrocede tantito al versículo 9 de este mismo capítulo de Segunda de Pedro 2. Dice el 9, mas vosotros, escucha bien, mas vosotros sois linaje escogido. Tú no escogiste a Dios. Él te escogió. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Hoy eres especial para Dios. ¿Por qué? Porque eres un linaje escogido.
Eres su linaje escogido. Imagínate todo lo que hay en este mundo, toda la creación en este mundo, todas las personas de este mundo, y Dios te escogió a ti. Y Dios puso su mirada en ti. Olvídate del que escogió al hermano, a la hermana. Dices, Dios me escogió a mí, me miró a mí en en estos 8 millones de personas, o casi 8 millones de personas, de 1,000,000,000 de personas que somos en el mundo, puso su mirada en ti. ¿No eres un privilegiado? ¿Sí? Hoy eres especial para Dios, ¿sí? Tú sabes si crees o no crees que Él te escogió. Y luego dice, real sacerdocio. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento Él escogió a un pueblo especial? Un pueblo que quería que le sirviera. ¿Cuál fue esta tribu que Dios escogió especialmente para su servicio? ¿Cuál? No los escucho, hermanos. ¿Cuál fue esa tribu que Dios escogió especialmente para su servicio? ¿Cuál era su tarea? Ministrar la palabra, ministrar a Dios, ministrar la alabanza. Era un real sacerdocio. Bueno, dice la Escritura, aquí en Primera de Pedro dice que tú eres un real sacerdocio. Dice que tú eres una nación santa, ¿sí? O sea, escogida. Apartada para Él. ¿Y sabes por qué? Dice, porque en aquel tiempo no eras un pueblo, pero ahora, dice, eres pueblo adquirido por Dios. O sea, comprado, ya eres propiedad de Él. Él pagó un precio. Y ahora Él te escogió a ti, ahora tú eres ese pueblo de Él, adquirido por Él. Pagó un precio muy alto por tu vida, por tu alma, con un propósito. Dice, para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis las virtudes, o sea, su grandeza, su amor, su misericordia, su fidelidad, su compasión, su perdón, su bondad. Para eso te llamó. ¿A quién se lo tienes que transmitir? A tu prójimo más cercano, a los de tu casa, a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos. Sí. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fuiste comprado. Sí. Y esa es la manera de estar viviendo una vida agradable a Dios. Sí. Ese es el presente que Dios espera de cada uno de nosotros. Que estemos dentro de sus intereses, dentro de su voluntad. Que estés haciendo su voluntad, hermano y hermana. ¿Sí? Si no, no es para estarnos quejando, no es para estar ahí imaginando cosas, sino para estar atentos y estar proclamando las grandezas del Dios que tenemos. ¿Qué te espera? ¿Cuál es el futuro de aquel cristiano que sea fiel? Volvamos al libro de Efesios 2. Efesios 2, versículo
7. Y este es el futuro que te espera y que me espera si somos fieles a Él, si correspondemos a esa fidelidad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de cada uno? Tener muy presente lo que Dios está haciendo, porque dice que en los siglos venideros tenemos que mostrar esa abundante riqueza de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, pues Dios ha mostrado a través de los que han sido fieles a su amor, y lo podemos mirar. Un ejemplo rápidamente, vamos a Lucas 9. Lucas 9, versículo 30 y 31. Lucas 9, 30 y 31. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. He aquí dos varones que hablaban con él. ¿Con quién hablaban? Con Jesús. Bueno, Moisés y Elías, su vida fue narrada en el Antiguo Testamento. Fueron instrumentos que Dios usó. Moisés fue muerto, murió, ¿sí? Y fue enterrado en una tumba. Elías fue arrebatado al cielo. Él no murió, pero a lo que vamos es que esta visión que tenía Pedro y Juan y Jacobo cuando estaban orando con el Señor, cuando estaban ahí, se les aparece dos varones, dice, que estaban hablando con Jesús. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. ¿Estaban muertos? No, estaban vivos. Bueno, el futuro tuyo y mío es que un día vamos a estar cara a cara con Jesús. Y vemos la prueba. Si Moisés no permaneció en su tumba, ahora estaba de cuerpo presente delante de Pedro, de Juan y de Jacobo, y delante de Jesús. ¿Qué nos quiere decir? Que hay un futuro, una resurrección. Aunque mueras, si el Señor no viene todavía, un día vas a estar con Él, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la promesa? Que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, hermano, ¿sí? Si permanecemos fiel, si permaneces fiel, Él va a cumplir todo lo que nos ha dicho. Y el futuro va a traer grandes bendiciones para los cristianos, hermano, ¿sí? Muchísimas bendiciones para los cristianos. ¿Por qué? Porque el futuro dice que es estar con Él, reinar con Él, vivir con Él. Sí, no nos vamos a preocupar, ¿dónde vamos a quedar? Si eres fiel, vas a estar con Cristo Jesús. ¿En dónde? Allá en el cielo. Sí, vamos a bajar 1000 años a reinar con Él, pero un día vamos a estar eternamente en el cielo. Sí. Imagínate lo hermoso que va a estar o que va a ser estar en su presencia día y noche alabándole, estando con Él, sin que te preocupes por la pandemia, sin que te preocupes por qué vas a comer, sin que te preocupes por qué vas a hacer, nada más alabando y dándole la gloria
a Él. Muchos dicen, qué hermoso va a ser el cielo allá arriba cuando Jesús se manifieste. Pero el cielo no es hermoso por sí mismo, hermano. El cielo es hermoso porque Jesús está allá. Porque Jesús está allá en el cielo, ¿sí? Será una demostración de la gracia de Dios por su pueblo, por su iglesia, por aquel que ha escogido, ¿sí? Por sus hijos. Ahora, muchos Dios nos ha bendecido de una manera grande en esta tierra. Ha hecho maravillas en medio de nosotros, hermanos. ¿Sí? Y yo lo digo en primera persona por mí, ¿no? ¿Sí? Y muchos con nuestra familia. Hemos visto la mano de Dios en las necesidades, en las luchas, en las pruebas, en nuestra familia, en las enfermedades. ¿O puedes decir que no, hermano? ¿Tú no pudieras estar agradecido por lo que Dios ha hecho? ¿No tienes experiencias que muestren su bondad para tu vida, para tu esposa, para tus hijos, para tu familia? ¿Sí? ¿No has visto su misericordia plasmada en esas experiencias reales que has vivido con los tuyos? ¿O con algún conocido? ¿Sí? Con algún conocido. Muchos hemos orado por familias que ni conocemos. Y hoy en día están gozando de la misericordia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque dice la Escritura que Dios está atento a la oración del justo. Y eso nos debería de infundir fe, nos llevaría a crecer en fe. Sí. La gracia de Dios, hermano, no fue agotada ahí en tu salvación únicamente. Sigue derramándose a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros días, ¿sí? La salvación que Dios te da en el día que te salvó, eso fue solo el comienzo de sus misericordias, de sus bondades, para disfrutar todo su amor. Ahora, ¿qué pide? Que le creamos. Solamente pide que seamos fieles, que vivamos de acuerdo a lo que decimos ser o a lo que hemos escuchado. Únicamente, ¿qué te está pidiendo? Los religiosos, los fariseos de su tiempo del Señor Jesús, allá en el capítulo 6 de Juan, un día le preguntaron, le dijeron, Señor, ¿qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Y el Señor Jesús le contesta, lo único que tienen que hacer para hacer la obra de Dios es creer en el que Dios ha enviado. Y ese es su Hijo. O sea, es que quiero hacer la obra de Dios. Pues primero, entrégate a Dios. Primero arrepiéntete y entrega tu vida a Dios. No te pide mucho, ¿sí? Solamente te pide que le creas. Solamente te pide que te entregues a Él, ¿sí? O sea, el camino de Dios no es tan complicado. Nosotros lo hacemos tan complicado. ¿Y sabes por qué? Porque estamos tan arraigados a la vida que llevábamos anteriormente. Y que en muchos es muy difícil dejarla atrás. Es muy difícil quitarnos los lazos que nos atan a este mundo. ¿Sí? El apóstol Pablo estaba dando por hecho que ya muchos han dejado esa vida. Muchos ha quedado atrás esa vida. Pero a muchos les ha costado mucho y les sigue costando
dejar atrás todo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, no ayer, dice, ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, esto todavía lo siguen viviendo muchos hombres y mujeres, muchas familias. Pero Él da por enterado una cosa, entre los cuales también todos nosotros, tú y yo que hoy escuchamos esta palabra, dice, vivimos, ¿sí?, en otro tiempo, en el tiempo pasado. Él da por hecho de que esa vida quedó atrás, en los deseos de nuestra carne quedó atrás, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ese pasado quedó atrás, ¿sí? Si tú tienes bien claro de dónde te sacó, esto te debe de llevar a buscar una consagración aún más, una consagración total para no retroceder. Dice la palabra que el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Y luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, sois salvos, ¿sí?, por el favor inmerecido de Él. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si tu presente es vivir agradecido por lo que Él hizo en la cruz, no escatimes esfuerzo, porque te espera lo mejor, hermano. Te espera lo mejor. ¿Cuál es lo mejor? El futuro traerá lo mejor para cada cristiano. Será estar con Cristo, que es muchísimo mejor, decía el apóstol Pablo. Él decía, yo no sé qué escoger, dice. Si quedarme aquí para seguir predicando de ti, o irme contigo, que es muchísimo mejor. Porque él sabía que si partía de esta tierra, Jesús le estaba esperando. Esa es la firmeza, la convicción de un verdadero cristiano. Ojalá y a la luz de lo que hemos estado escuchando esté en nuestra vida, estemos viviendo. Y hoy es un muy buen día para hacer esto, hermano. ¿Por qué? Porque hoy a continuación nos va a tocar la Santa Cena. Pero antes demos gracias por esta palabra y digámosle al Señor, aquí está nuestra vida, escudriñala. Aquí estoy delante de ti, no puedo esconderme. Y tú mejor que nadie te conoces. Solamente tú y Dios sabes si todavía estás arrastrando ese pasado en tu vida. Tú sabes si tu presente es estar viviendo agradecido por lo que Él ha hecho en esa cruz del Calvario. Tú sabes si tu fe y tu confianza, tu mirada está puesta para que un día estés en su presencia y que escuches las palabras, entra, bendito de mi Padre. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Padre, porque aunque no éramos merecedores en otro tiempo, porque estábamos llenos de delitos y pecados, Señor, nuestra vida delante de ti, Señor, no era agradable, pero eso ha quedado atrás. Esa fue la vida que llevamos en otro tiempo, Señor. En otro tiempo, cuando éramos dominados por nuestra carne, cuando hacíamos la voluntad de nuestra carne, cuando nuestros pensamientos no eran sanos, cuando nuestras ideas, nuestros proyectos no estaban
fundados en ti, en tu palabra. Cuando éramos iracundos, cuando éramos flojos, cuando éramos mal hechos. Porque esa era la vida que llevábamos, lo mismo que los demás, Señor. Pero tu gran amor, tu gran misericordia, aún en esa condición, tú no te detuviste, Señor, y pusiste tu mirada en nosotros. Y extendiste tu mano hacia nuestra vida. Y nos diste vida juntamente contigo, Señor. Padre, ahora queremos vivir conforme a tu llamado, Señor. Conforme a esa misericordia mostrada hacia nosotros, porque un día queremos estar en esos lugares celestiales juntamente contigo, Señor. Y queremos ser instrumentos en tus manos para mostrar esa abundante misericordia tuya, Señor, esa abundante bondad para con la humanidad, Señor, para con nuestra familia, para con nuestros conocidos, para con nuestro prójimo más cercano, Señor. Queremos alcanzarlos para la gracia tuya, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por recordarnos de dónde nos has sacado, qué es lo que tenemos que estar haciendo y lo que tú nos vas a dar más adelante si te somos fieles. Ayúdanos, Dios, a poner la mirada en ti, Señor, a estar firmes, aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas. Padre, sabemos que lo mejor está por venir y es estar contigo, que es muchísimo mejor. Muchas gracias, amado Dios, por lo bueno que has sido con cada uno, Señor. Ahora permítenos, amado Dios, retomar una vez más, renovar nuestros votos delante de ti, Padre. Gracias, gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.